La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí siempre contenta de transmitir el programa, de estar con ustedes, de poder compartir la palabra del Señor y también las cosas poderosas que el Señor hace en la vida de aquellos que en Él creen y deciden seguirlo. Aleluya. Así que hoy no va a ser la excepción, vamos a estar compartiendo con un invitado especial, pero recuerda que al final vamos a estar orando por las peticiones, así que pon delante del Señor tu vida, tu necesidad, tu situación, porque ciertamente el Señor la conoce y yo sé que después que oremos tú vas a ver cómo el Señor responde, porque Él mismo nos invita a pedirle para recibir. Él dice, clama a mí, porque a veces le pedimos ayuda a todo el mundo, pero el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que hay que confiar que el Señor nunca nos va a dar la espalda, que Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé y que aunque otros no nos hagan caso o no nos hagan justicia, Dios sí. Así que vamos a tener esa confianza y vamos a disfrutar el programa con esa mentalidad. Hoy tenemos con nosotros a uno de los líderes del hogar La Tierra Prometida en Morovis, Puerto Rico, que dirige la pastora Miriam y su esposo Rolando. Ella estuvo hace unos meses atrás aquí en el programa testificando, pero hoy tenemos uno de los que se graduaron allí y que también ministran allí, el hermano Evangelista Montañez. Yo le pregunté si él era evangelista y me dijo, bueno, yo testifico por las iglesias y predico, pero mi nombre es Evangelista. Así que él va a compartir con nosotros hoy su experiencia de restauración, de transformación, y es bueno porque mucha gente está perdiendo la fe en términos de ver cómo ha proliferado el consumo de drogas y este tipo de vida tan licenciosa, pero no, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue salvando, sanando, libertando, y el que busca encuentra, y el que le pide a Dios recibe. Y Dios sigue teniendo todo su poder para restaurar y para responder a aquellos que ponen en Él su confianza. Aleluya. Así que vamos a conocer a Evangelista en este momento y vamos a ver las cosas tremendas que Dios hizo en su vida. Evangelista, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios la bendiga más a usted y Dios bendiga, ¿verdad?, a los hermanos oyentes que nos escuchan, ¿verdad?, en esta hora. Sí, se me olvidó decir que eres de la Iglesia Pentecostal MI Fuente de Salvación en San Lorenzo, Puerto Rico. Amén. Sí, ahí nos congregábamos en la iglesia, ¿verdad?, de MI en San Lorenzo, eso es por la 181, y estábamos allí en el kilómetro 14, y por la gloria de Cristo, pues estábamos allí, ¿verdad?, bajo la tutela del que era el pastor en ese entonces. Pero antes de llegar allí, ¿cómo fue tu vida? ¿En qué tipo de hogar tú te criaste y cómo fue tu vida hasta que llegaste al Señor? Bueno, pues yo me crié en un núcleo familiar. Nosotros somos una familia de 3 hermanos. ¿13? Sí. Wow. Mi papá pues era fue un hombre ejemplar en muchas áreas de su vida, pero había la problemática que se tomaba. El maldito alcohol siempre. El alcohol pues siempre ha sido un problema en la familia. Sí. Y teníamos ese problema, aunque éramos funcionales, porque yo vengo de una familia que somos agricultores y trabajábamos mano a mano con nuestro papá, pero siempre el punto de Aquiles, como digo yo, fue el alcohol. ¿Sabe? Ahí fue yo empecé, como empieza todo el mundo. O sea, los hijos siguieron el camino de tu papá y también empezaron a beber. Empezamos a beber y a compartir con la familia alcohol, y una cosa pues llevó a la otra. Sí. Y de ahí pues, después del alcohol, pues seguí conociendo amistades que uno dice que son amigos de uno, pero no son amigos nada, el enemigo disfrazado, y comencé a experimentar por lo que son sustancias controladas y todas esas cosas.
Y ahí empieza mi vida, en vez de ser una vida de bendición, comenzó a ser una vida completamente todo lo contrario. ¿Qué edad tú tenías cuando empezaste a consumir sustancias? Bueno, yo no comencé muy temprana edad, ya como a la edad de los 20 años en adelante, porque para ese tiempo le teníamos un respeto, era muy respetado la figura del padre en la casa, y nosotros pues respetábamos mucho a nuestro papá. Pero ya como a los 20 empiezan tus amigos a compartirte eso y lo empiezas a probar. Lo empiezo a probar y poco a poco fui cayendo sin darme cuenta cómo empieza todo el mundo en una trampa que después para salir no fue fácil. Yo pensé y llegué a pensar en mi vida que yo iba a morir adicto, ¿sabes? Pero lo que yo no sabía era que Dios tenía otros planes. Aleluya. ¿Entiendes? Sí. Y de eso pues yo quiero contarle un poco, ¿verdad? A la pastora aquí presente y a la audiencia que nos escucha. Exacto, sí. Porque nosotros tenemos que ser muy selectivos cuando escogemos quiénes son nuestros amigos. Exacto. ¿Entiendes? Porque no el que te saluda a ti es amigo tuyo. Y yo en mi carácter personal, pues lo que aprendí en las experiencias de mi vida, pues esa palabra de amigo le queda grande a mucha gente. Sí. ¿Sabes? Que no todo el mundo en realidad es amigo de uno, amigo es Cristo. Exacto. No, y uno cuando es joven a veces no tiene la malicia de ver con qué intención viene la persona. Amén, exactamente. Y entonces, en ese tiempo, pues compartíamos y siempre trabajamos, siempre fuimos gente responsable, porque el papá de nosotros nos enseñó a ser gente responsable y gente que teníamos que tratar bien a nuestros vecinos, porque antes había esa bendición, los vecinos eran muy unidos. Pero yo seguí experimentando con sustancias y experimentando con gente que no tenían ningún propósito en su vida. Y tú tampoco conocías al Señor, ni en tu casa iban a la iglesia. Yo vengo de una familia que son católicos, ¿sabes? ¿Y los llevaban a la iglesia? Los llevaban a la iglesia, incluso yo hice retiros como Juan 23, creo que hice uno en Junco, hice otro en Sabana Hoyo, en Arecibo, porque en mí, no sé por qué, siempre hubo una atracción a las cosas del Señor. Okay. Yo siempre quiso tratar con mi vida desde muy temprana edad. Qué bueno. Pero después a yo decidir y tomar ese camino que tomé, pues eso me llevó en un momento dado de mi vida, que sin yo darme cuenta me encontré en una institución penal recluido. Ay, Dios mío. Haciendo 4 años y era mi primera experiencia. Tuve 4 años recluidos ahí y en ese lapso de tiempo que yo estuve en esa institución penal, pues nosotros vivíamos en la área que se llama el pueblo, ya la institución penal, ya habíamos pasado misión y todo eso, y yo estaba en el pueblo. Me recuerdo que eso se trataba de 4 cuadrantes, estaba el C, estaba el D, estaba el B y estaba el A. Pero por las mañanas nos levantábamos, salíamos de lo que eran los cuartitos de la cárcel y nos pegábamos así en lo que es las rejas de la cárcel. Y ahí estaba lo que es la cancha en el pueblo y debajo del piso, el primer piso del complejo A, pues habían 2 iglesitas, me acuerdo como ahora, había una iglesita católica y había una iglesita pentecostal. Entonces eso me llamó a mí la atención en un momento dado, porque por las mañanas se reunían allí los que iban a pintar en lo que era el complejo carcelario, los que iban a salir a hacer algunos trabajos para el patio, pero bajaba un grupo que había la iglesita pentecostal y sacaban unas bocinas y ahí comenzaban ellos a adorar al Señor y a cantar los himnos y todas esas cosas. Wow. Y yo me preguntaba entre mí y yo decía, pero ven acá, si aquí estamos nosotros todos presos y estamos contra mi voluntad
y yo aquí quiero irme para casa y esta gente tiene un gozo que yo no entiendo cómo es posible que ellos tengan un gozo si estamos en una situación como la que nosotros estamos, ¿verdad? Era para estar amargado, no para estar contento. Sí, era bueno, yo estaba allí, que yo si hallaba un lugar por donde escaparme, me iba ahí. Y eso me llamaba la atención y ahora yo puedo entender en mi proceso que era que Dios estaba tratando con mi vida. Sí, sí. ¿Entiendes? Y recuerdo que ponían una alabanza que se titula, Dios mío, a ver si me acuerdo ahora, Cansado del Camino. Ah, sí, yo sé ese corito. Y yo escuchaba esa alabanza y algo pensaba apretarme a mí el pecho y me sentía como relajado y yo decía, wow. Entonces, fue tanta la existencia que después, por cuadrante, iban y apuntaban los que iban a ir para la iglesia porque iban predicadores a veces a mediodía, por las tardes, iban ahí. Y a mí me siguió dando esa inquietud y pedí permiso para ir y seguí asistiendo a los servicios. Entonces, ya yo llevaba tiempo yendo a los servicios, pero no entendía nada. Recuerden que yo del Señor solamente conocía lo que me habían enseñado mis padres, pero hasta ahí. ¿Entiendes? No sabía que era tener una relación con el Señor. Y en una de esas veces que yo fui, pues el preso que era de apellido alemán, él no era puertorriqueño, pero era el pastor de esa iglesia en ese momento, dijo, se va a hacer una cadena de oración por un mes, por la institución penal. Todos los que quieran participar pueden levantar su mano y se comprometen, y en cada cuadrante de donde ustedes están, pues va a haber un hermano que le va a indicar la hora que a usted le va a tocar orar. Y yo no sé qué pasó ese día, pastora, porque todavía yo me estoy preguntando qué fue lo que pasó. Pues cuando hicieron el llamado, yo levanté la mano también. Y me comprometí. Sin darme cuenta, yo me comprometí. Y cuando llegó el momento, pues, que le tocaba a mi golfo, porque son 2 por galera. Bueno, pues yo me arrodillé. Yo como los vi arrodillarse a ellos, pues me arrodillé. Y como pude, pues me puse a conversar con el Señor. Y cuando, por la parte de atrás de donde yo estaba, pues había una ventana ancha, pero no tenía ventana, solamente estaba el marco. Por ahí usted podía ver para las Gradiolas, que es un complejo de viviendas, que ya no existe, también lo tumbaron. Y yo me quedé mirando ese complejo mientras estaba tratando de comunicarme con el Señor, pero de momento algo me dijo, mira más alto. Y yo miré hacia arriba y me recuerdo como hoy que estaba haciendo esa luna llena que parece que estaba de día. Una cosa hermosa, preciosa. Y yo me pongo a contemplar, yo digo, wow, cómo son las grandezas del Señor. Yo me decía, yo aquí, y tanta bendición que hay de parte de... Yo pensaba eso, no lo expresaba, solamente lo estaba pensando. Es que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces uno ve la creación y de alguna manera eso le apela a uno a ver al Creador, a darse cuenta de su grandeza. Sí, que no hay duda que hay un Dios. Exacto. Y que hay un Creador. Eso no salió de la nada, exacto. Eso no fue que nadie lo pintó. Entonces, si usted se pone a observar las estrellas, usted ve que tienen luz propia. Sí, como destellan, sí. Allí no hay electricista, que solamente es el grande, el Señor, ¿verdad? Exacto. Y entonces, pues, siguió esa relación creciendo en mí por las cosas que eran del Señor. Y en un momento dado, pues, como yo era primero el ofensor, yo nunca había estado confinado, ni como me había buscado nada fuera de lo normal con la justicia, pues me dieron una probatoria. Pues estabas por causa de droga. Sí, sí, me cogieron un día y caí preso porque tenía sustancias encima y qué sé yo. Pero entonces me dan la probatoria y yo tenía que ir a firmar a las casitas en Carolina, que mi social era Gabutiel. Y
Y yo salí y salí y volví porque me olvidé como de la experiencia y como el trato que el Señor tenía conmigo. Recuérdese que tenía la presión de la calle. Y seguí yendo a filmar, pero seguí consumiendo. Okay. Y en una de esas idas a filmar, pues la social me dice, evangelista, nosotros te vamos a hacer una prueba de dopaje hoy porque necesitamos saber si tú estás limpio. ¿No? Pero había un confinado que por él fue y por el hermano de él que pasaron todas las cosas por las cuales yo fui preso ahí. Y me dijo, mira, cuando tú tengas alguna situación con la social tuya, siempre háblale con la verdad. Dile las cosas como son. No se las disfraces porque es peor. Y yo le dije a mí, si yo le voy a hablar la verdad, yo estoy viniendo a filmar y todo, pero estoy consumiendo. Y ella me dijo, ¿cómo va a ser? Yo le dije, sí, así mismo fue. Y ella me dijo, bueno, pues yo tengo ganas de encerrarte hoy mismo. Pero la misericordia de Dios, no sé qué pasó, ella me dijo, yo te voy a dar un break para que te vayas para tu casa y pienses bien las cosas, porque yo como social tuya tengo que encerrarte hoy. O sea, tú una vez saliste de la cárcel, no fuiste a la iglesia, dejaste tu relación con Dios. Lo que Dios quería hacer conmigo, yo no lo... Cuando una vez salgo para la calle... ¿Lo boicoteaste? ¿Volviste a los mismos amigos y caminos? Volví a la misma amistad y todo. Recuérdese que yo no tenía ese trato que yo estaba sintiendo en ese momento, pues yo no podía analizarlo en el momento. Pero vuelvo a mis andadas y ella me dice, bueno, pues vete para tu casa. Y yo dije, pues salí bien, pensé yo. Pero Dios estaba en el asunto. Me lo voy a decir porque es que Dios estaba en el asunto. En todo momento Dios ha estado en el asunto, en el proceso de mi vida. Entonces me voy para casa, yo más contento, y cuando yo llego a casa por la tarde, una patrulla en casa. Y era la social y el compañero que era de social de ella. Y allá yo estaba bajo los efectos de... Sí. Y ellos pusieron a hablar conmigo y todo, y yo pensaba que todo estaba bien. Pero el papá mío en ese tiempo le sacó verdura y todo eso y le dio, el papá mío contento. Y ella me dijo, vengo porque te voy a dar una cita y la próxima vez que te toque ir allá vamos a hablar. Ya yo sabía. Y esperamos y cuando me llegó el momento de ir otra vez a filmar, pues ella me dijo, mira, esto es lo que hay. Lo te ingresas hoy mismo en la institución penal aquí en Dios mío, ¿cómo es? En la institución penal aquí en Bayamón. O, pues ahí es que yo sé que Dios está en el asunto, o hay un plan de desvío, porque tú también eres primer ofensor en esto, para un programa que se llama Nueva Vida en Yabucoa. Y yo le dije, me dijo, pero allá hay que orar y esa gente hace culto y qué sé yo, y si no te gusta, pues después nosotros podemos irte a buscar. Y yo le dije, pero mándeme para allá. Y allá conocí al director, conocí al fundador, que era el hermano Pereira, no sé si ustedes van a hablar de él. Y el director era Moncho y el subdirector era Juan. Y ahí se metían con Dios de verdad y no era chiste. Y yo comencé ahí a meterme con el Señor y ahí sucedió algo en mi vida porque allí los predicadores, eso nos fallaban y los que estaban a cargo de nosotros, sean directores o sean líderes y todo, tenían que estar preparados en la palabra, porque de un momento dado venía el fundador Pérez y decía, hoy usted le toca predicarle a los muchachos. Y tenían que tener... Y entonces, en una de esas, porque allí se ayunaba todos los miércoles de 6 a la mañana a 3 y media de la tarde. Y en una de esas fue el hermano, no sé si ustedes han oído hablar de él, el hermano Alfonso, que le dicen Piña a él, pero Piña, fue a predicarnos a nosotros ese día del ayuno. Y predicó una palabra terrible, poderosa de parte del Señor. Y después él dijo, todos los que tengan peticiones ante la presencia del Señor, o pueden hacerlas públicas, o si no, Dios sabe lo que usted necesita.
y usted pasa al frente. Y yo pasé y le dije, bueno, yo lo que quiero es que el Señor me enseñe a leer porque yo no sé. Ajá. Y yo quiero conocer la palabra de Él, no por lo que ustedes predican, yo quiero conocer la palabra. ¿Qué edad tú tenías entonces? A ese tiempo yo tenía ya como, yo diría que tenía ya como los 30 y pico de años. Entonces, ¿pero no fuiste a la escuela de niño? Sí, yo fui, lo que pasa es que no me interesé por eso y después mi papá en ese tiempo dijo, pues si no quieren estudiar ni nada, váyanse a trabajar conmigo por la finca. Pues yo elegí la finca, para no saber de la escuela ni nada de eso. Y él me dijo, pues se sonrió y me dijo, pues vamos a orar, que para Dios nada es imposible. Amén. Y él oró por mí y oró por el grupo que estaba. Me acuerdo que en ese momento había un muchacho que era Joel, que era travieso, y se burlaba de las cosas del Señor. Y ese día Dios hizo liberación, ese día Dios, ¿cómo es? ¿Cómo se dice cuando taplifica muela? Ah, sí, le platificaron una muela. Ajá, a algunos muchachos. Wow. Y Dios se lució ese día. Y yo pensé que conmigo no había pasado nada. Ajá. Pero después me tocó, eso fue el miércoles, el jueves, porque habían 3 tojes. Ajá. Y en cada una pues había 2 muchachos vigilando el hogar. Y a mí me tocó la toje del frente con el hermano Víctor. Y entonces nos pusimos a hojar la Biblia y cuando yo abro la Biblia comencé a leer la palabra del Señor. ¡Wow! Primera vez. Por primera vez, con fluidez y todo. Ay, Señor, aleluya. Eso fue una de las bendiciones que Dios me dio a mí. Tú sabes que yo escuché una vez un testimonio así de alguien que también no sabía leer y con la Biblia fue su primera experiencia de leer. Después, pues yo le comenté al directorio, los demás, y me decían, pero léame aquí. Recuerdo que yo le leí el Salmo 1. Ajá. Podía leerlo y todo. Lo poquito que yo sé leer me lo enseñó Dios. Ajá, aleluya. Y entonces, ahí siguió creciendo mi relación con el Señor. Y cuando yo llegué al hogar, pues me quedaba para cumplir de los 4 años, 4 meses. Entre la probatoria y lo que fue acejado, pues ya me quedaban 4 meses. Y en esos 4 meses, pues yo sentí de parte de Dios que darme un tiempo más. ¿Sabes? No quería dañar el plan del Señor. Y me quedé y estuve alrededor de 12 meses con ellos. ¿Y cómo tú sentiste liberación de la necesidad de la droga? Bueno, porque ya no tenía en el tiempo que yo estuve en el hogar. Una vez llegaste, no había droga y pudiste seguir así. Pude seguir así y ya pues no sentí ese deseo. No tenía el sueño con sustancia ni nada de eso. ¿Sabes? Me sentía muy bien y tenía como un hambre del Señor porque allí también nos apartábamos, aparte del ayuno que se hacía los miércoles, nos apartábamos y nos retirábamos en la planta de abajo porque la capilla era arriba. Y abajo, pues a veces se separaban gente hasta 3, 4 días. Hubo gente que se separó 8. ¿En retiro? En retiro, una cosa, bueno, maravillosa. Yo estuve 2 días y por poco me muero porque yo no estaba acostumbrado. Pero Dios me dio la victoria. Aleluya. Y entonces después que decido irme del programa, pues me fui a congregar a la iglesia Santiago 4.4, que está ahí mismo en San Lorenzo, porque la iglesia que yo me congregaba últimamente es hija de Santiago 4.4. Pues ahí yo estuve en Santiago 4.4, para ese tiempo era el pastor, el hermano Francisco, y entonces yo me quedé con ellos un tiempo ahí. Pero como yo era agricultor, como les dije la primera vez, pues mi testimonio ya era notorio en el barrio, que llegó un momento que si en el barrio alguien tenía un problema, una inquietud, ya sea con un hijo o matrimonial, se me acercaban a mí. A mí me dicen Guelín en el barrio. Y ella, mira Guelín, para que nos pongan en oración, o allá en la iglesia donde tú vas, nos pongan en oración por esto y esto. Y yo seguí trabajando la finca, pero hubo un descuido. Porque la palabra dice que nosotros no podemos, ¿verdad? Lo digo por testimonio propio mío.
usted no puede poner ninguna cosa antes que la relación con Dios. Exacto. El tiempo de Dios no es negociable. Exacto. No se puede negociar el tiempo de Dios porque es un peligro. Y si Él es el Señor, Él es lo primero. Él tiene que ser el primero en todo. Y yo pues me enfoqué más en lo que era la agricultura, como yo amaba eso. Comencé a sembrar, comencé a ganar dinero, pero me comencé a descuidar en lo que es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, que son 3 herramientas que en el ser humano no pueden faltar. Si usted no ora, pues no está alimentando al espíritu, porque según, ¿verdad? Mi cuerpo necesita comer 3 y 4 veces al día, el espíritu también necesita el alimento de la palabra. Sí, amén. Y la búsqueda. Y me descuidé, y cuando me casé en Santiago 4:4, pues ya yo cuando me casé, no estaba, yo mismo sabía que no estaba buscando al Señor, como se supone que yo solía buscarlo. Sí, sí. Y cuando llegó, que me casé y todo, que entré a lo que es el cuerpo del matrimonio, yo no estaba preparado para eso. Y ahí siguió mi vida en decadencia, y comencé yo a alejarme del Señor casi sin darme de cuenta. Y cuando vine a ver una tarde, pues pasé un problema con la cual era mi esposa, que estamos separados, ¿sabes? Ya no estamos juntos, pero todavía seguimos casados. Y sin darme cuenta, esa tarde, de momento, abro los ojos y estoy en un punto de droga. Ay, Dios mío. Y ahí comenzó mi vida en decadencia, Y volví a la iglesia y estaba un tiempo bien, pero volvía y caía. Porque no tenía el compromiso que tenía al principio con el Señor. Y no había disciplina. No tenía exactamente. Entonces, siguieron pasando los tiempos, yo creo que alrededor de 10 años. Y después llegué a una condición que yo pensé que no iba a llegar ahí. Que en mi propio barrio, a veces yo estaba en un lugar y llegaban gente que se crió conmigo, saludaban a todo el mundo y a mí nadie me estrechaba la mano. Pero ese fue el trampolín que Dios usó para que yo volviera a casa. O sea que el desprecio que la gente me brindó fue el trampolín que Dios usó para que yo tenía que reconocer que sin Él yo no soy nada. Exacto. Sí. Y siguió mi vida decayendo terriblemente. Y yo recuerdo que yo caminaba muchas veces por la calle del barrio donde yo había dado testimonio, donde yo le había hablado a mucha gente, que eso me destrozaba terriblemente y a veces pegaba a llorar. Y yo decía, Dios mío. Entonces, esto era mucho el dolor para mi vida. Y cuando de repente, un día yo subo de Cagua, eran como las 8, casi las 8 o 9 de la noche. Yo subía de Cagua para San Lorenzo, para el barrio, que es lejísimo. Yo caminaba diariamente, sin mentirle, más de 35 millas. ¡Wow! Para buscar la sustancia. Y esa noche yo subía y casi podía oír audiblemente la voz del enemigo que me decía, quítate la vida, tú no compones nada. ¡Wow! Pero esa noche sucedió que cuando yo voy a pasar por el Cachancari, que para seguir la ruta para San Lorenzo, yo miré al cielo y vi la misma luna llena, que parece que estaba de día. Sí. Vi esa misma luna y me acordé del Señor. Aleluya. Y me quedé perplejo y me recuerdo que levanté las manos hacia el cielo y le dije, Señor, si usted se dignara a darme una oportunidad, yo no necesito que usted me dé 2, yo necesito que usted me dé 1. Y en ese momento no sé qué pasó, qué fue lo que me invirtió el Espíritu Santo, digo yo, y comencé a llorar terriblemente. Yo no había llorado tanto en mi vida como lloré esa noche. Aleluya, sí, de arrepentimiento y ante el toque pues de Dios. Me sentía mal. Y ahí, pero después seguí en lo mismo, pero tenía eso en mi mente como que me martillaba. Y Dios es buenísimo. Yo te doy gracias, Señor, por las cosas que ha hecho y está haciendo en mi vida. Aleluya. Y de momento, bajando por allí, que
conocí al pastor Juan, no me acuerdo el apellido ahora. Hicimos una química, una amistad hermosa, preciosa. Y él me daba pon cada vez que me veía y me decía, ¿para dónde va? Yo le decía, yo le mentía, yo le decía, no, es que tengo que ir al pueblo y todo. Era que yo quería ir a consumir sustancias. Y él como hombre de Dios me decía, pues yo lo llevo, yo lo dejo por allá. Y muchas veces andando con la familia, en la condición que yo estaba terrible, me dijo, mire, móntese aquí, vamos para casa, en casa jugamos dominos y allá compartimos y mi esposa está preparando comida para que usted coma. Yo decía, no. Y muchas veces, pues, con la sabiduría que Dios le da al pastor, pues me invitó a trabajar para la iglesia. Y yo le hacía trabajos por allí, él me decía, ¿cuánto le debo? Y yo le decía, bueno, pastor, déme lo que usted crea conveniente. Y él me pagaba. Y así siguió creciendo una amistad entre él y la familia de él. Y de momento un día, pues yo cojo era tarde ya, cogí para Cagua, pero ya era tarde y fui para me dio alguien para San Lorenzo y me quedé allá. Y yo ya había clamado al Señor, como le dije. Entonces, fui, capié, como dice uno, qué sé yo, consumí y me vine. Y cuando yo subo a pie por toda, eso fue por Cerro Gordo, no fue por la última, hay otra calle que le dicen la calle de Cerro Gordo, por ahí uno sube, hay una gallera. Y yo subí estimulado y están dando un servicio. Y yo dije, voy para allá para que esa gente ore por mí. Y cuando yo voy a cruzar la calle, pues de la nada detrás de la calle salió un vehículo enmandado y me invirtió, me llevó enredado. Y yo caí sobre el vehículo, que el vehículo se le rompió el cristal de esta parte un poco, se le estilló. Y caí hacia adelante. Pero cuando caí hacia adelante, el que estaba llevando la exhortación o la oración en ese momento soltó el micrófono y salió corriendo y se metió detrás de mí porque los que me iban a matar eran los cajos que venían atrás. Ay, Dios mío. Y me cargaron para allá y qué sé yo, y da la casualidad que esa gente eran familia del pastor. Mira si Dios estaba en el asunto. Sí. Y me montaron en una ambulancia, la muchacha se volvió loca gritando, pensando que... Y me montaron a la ambulancia, pero yo estoy todavía bajo los efectos de lo que consumí. Y me levanté de la ambulancia a consolar a la muchacha y qué sé yo, y no me llevaron al hospital y me llevaron a mi casa. Pero al otro día, que era sábado, cuando yo me fui a levantar, no me podía levantar de la cama. Pero tenía deseo de consumir. Y me levanté como pude y me fui. Y seguí la vida normal, pero tenía entonces el revolú encima. Y entonces una tarde yo subo y el pastor está pintando la iglesia con el hijo. Y yo me le acerqué y le dije, pastor, yo no puedo más, yo necesito que usted me ayude. Y el pastor, un hombre de Dios, de los pies a la cabeza, me dijo, pues desde hoy, soltó lo que estaba haciendo, que estaba arriba y bajo acá, me dijo, desde hoy yo no me voy a comprometer con usted, yo me voy a comprometer con Dios para llevarle a un sitio que usted se restaure. Y después de eso pasaron como 15 días más. Y un día yo subí de San Lorenzo hablando así solo y hablando con el Señor, y yo le decía, Señor, pero el pastor como que se le olvidó de lo que yo le dije. Y ese día, porque yo siempre he dicho que cuando usted tiene deseos de cambiar, y cuando usted clama al Señor, y en la condición que yo estaba, el enemigo no va a estar tranquilo. Pues ese día yo subí y llego a mi casa. Y entonces el hermano mío tenía una carne separada para prepararla, porque ellos iban a hacer una fiesta. Al lado hay una quebrada de casa. Y ellos tenían, parece, una fiesta. Y yo llegué con un amigo mío y me dio con bregar con esa carne, qué sé yo. Y él me dijo, no, esa carne no me la toques, que es para esto y esto. Y yo me llené de ira y cogí la carne esa y la tiré
para la parte de atrás de casa, pues hay como un barranco, ahí la tiré yo. Ay, Dios mío. Y el hermano mío, que no es un hombre violento, pues vi a molar un machete para ir a trabajar el otro día. Y cuando yo miro para atrás, venía con el machete y me soltó como 3 viajes con el machete y yo metí la mano. Si usted puede ver, este dedo yo lo puedo trancar más que hasta ahí. Ajá. Pues metí la mano. Lo empuñé y no pasó a mayores. La gloria sea para Cristo. Pero entonces ahí después yo seguí, me empaté unos takes, qué sé yo, y seguí así hasta que ya los dedos estaban que cuando yo clamé al pastor, pues entonces después el sábado siguiente, después que pasó ese evento, yo había encontrado dinero y mi destino era Cagua. Y yo estoy esperando en un sitio que allí en la 181 que se llama el Espino de San Lorenzo. Ahí se para la gente para agajar pon o esperar el trolley. Yo estaba ahí, por la mañana bien temprano, sentado en la maranda, y aparece el pastor. Y me dice, hermano evangelista, nos vamos hoy. Yo le dije, ¿para dónde? Ajá. Yo se me había olvidado hasta que... Y me dice, no fue que yo le encontré el hogar donde lo voy a llevar. Ok. Pero tiene que irse conmigo ahora porque yo voy a hacer unos trabajos en casa y después lo llamo porque el hogar es en Morovi. Y él nunca había venido a Morovi ni yo tampoco. Ajá. Eso fue una licea para llegar a Morovi. Tiene que avanzar porque ya se le acabó el tiempo. Ok, bueno, pues vamos a acabarlo ahí. Pues entonces él me lleva para la casa y allá estuvimos y trabajamos y después de ahí salimos para Morovi. Pero había que hacerme unas pruebas, a ver si, porque para ese tiempo estaba el COVID en su apogeo. Sí. Y me hicieron las pruebas y salí bien. Y ahí allá en Morovi hay un lugar que nosotros le pusimos la Virgencita porque hay una imagen, el Bolman. Y al lado hay una gomera. Ahí fue donde yo conocí al pastor Virella, que era entonces el que llevaba el director de ese hogar. Y me fui con ellos. Y ahí creo que es que estaba la hermana Miriam y otras más. Y desde ese momento pues ingresé yo ahí hasta hoy, que ya voy a cumplir 5 años. Libre de todo, ahora no solamente yo no soy estudiante del hogar. Ahora prácticamente pues yo doy la mano y trabajo en el hogar. Aleluya. Y salgo para todos lados y el pastor, Dios depositó una confianza en ellos que ellos ni me llaman. ¿Entiendes? Y nada, verdad, yo le doy gracias primeramente a Dios, después a ustedes por la oportunidad. Y lo que puede soltarle, verdad, que está en la calle, que la única solución que es posible y la vía que es de bendición es Cristo. Amén. A ver, que no busquen en otro lado ni en fuentes rotas como me pasó a mí, que la solución es Cristo porque a mí me ha funcionado y ahora pues mi vida dio otro giro. Que si usted me ve cuando yo llegué al hogar, a como estoy ahora, pues, verdaderamente que yo puedo decir a Benecer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Aleluya. Pues nada, estas son mis palabras y que Dios los bendiga a todos. Amén. Pues te Amén. agradezco, evangelista, que hayas compartido parte de tu vida y que tengas esa humildad de reconocer, sí, todo lo que Dios hizo, pero tus descuidos y tu indisciplina, que a veces Dios, queriendo y pudiendo, no completa una obra en uno, ni le da la victoria, porque uno se la boicotea, uno mismo sirve de obstáculo. Pero qué bueno cuando uno toma en serio al Señor y se deja ayudar por instituciones como esta, que hay disciplina, que hay supervisión, uno logra, aleluya, descubrir que el Señor está con uno y que puede tener victoria. ¿Verdad? En realidad, Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos de él, y ahí antes está el problema. Sí, qué pena. Pero gracias otra vez, Dios lo bendiga. Bueno, pues fue un placer. Y así como ya lleva 5 años limpio, que sean muchos más. Amén. Y siga trabajando y siendo de inspiración a los otros muchachos que están allí empezando. Amén. Pues, qué bueno. Muchas gracias. Amén. Pues, y al público les invitamos a escuchar este cántico especial, después del cual vamos a tener unas palabras y vamos a orar. Queremos interceder para que Dios te ayude y te dé precisamente ese ánimo, esa fuerza, esa voluntad para ponerte en las manos del Todopoderoso y permitir que Él haga la obra que quiere hacer, porque Dios no te va a obligar ni te va a forzar. Es tu decisión, pero Él tiene el amor, la voluntad y el poder para hacerlo. Así que si oyes hoy su voz, no seas indiferente, no endurezcas tu corazón, respóndele.
Escucha este cántico y luego continuamos con el mensaje. Adelante. El camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, que se escuche tu voz. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cántaselo a él. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en tu presencia. Sumérgeme. Aleluya. Damos gracias al Señor por la obra y el milagro que hizo en la vida de Evangelista y que ha hecho en la vida de tanta gente que hemos traído a este programa, que hemos visto cómo el Señor mete la mano en el fango, en el pozo de la desesperación. De hecho, Él me dijo que Él quería empezar leyendo un pedacito del Salmo 40 y no lo hizo, pero es el que dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que el salmo bonito, ¿verdad? El salmo sigue, pero ese era el pedacito que él quería leer. Y es que uno clama, como decía el corito: estoy cansado del camino, sediento de ti, estoy en un desierto y ahora vengo a ti, porque Dios no te trae obligado, pero las circunstancias y las situaciones y tus malas decisiones y las crisis te hacen pensar que si nadie te ha podido ayudar, quizás Dios te puede ayudar. Y en efecto así es. Y eso es el Espíritu Santo revelándose. Ese es el Señor diciéndote: trata conmigo,
yo te amo, yo quiero, yo puedo, pero tienes que ser voluntario. O sea, esto no es obligado. Y cuando tú buscas al Señor, tú descubres que ahí hay alguien que de verdad te ama, que tiene todo poder, que tiene paciencia y que te ayuda a poco irle conociendo, ir entendiendo sus caminos, conociendo su palabra y tomando las decisiones correctas para mantenerse uno ahí comprometido. Y estos lugares de rehabilitación te ayudan a tener disciplina, estructura, supervisión, porque uno solo en la calle, fíjate que él pudo empezar a tener una relación con el Señor en la cárcel, pero una vez salió sin supervisión y sin tener una iglesia a la que reportarse, ni un pastor, volvió a lo mismo, a lo que conocía. Por eso, siempre que tú tengas una experiencia con el Señor, como nuevo creyente, busca rápido una iglesia donde reportarte, donde aprender, donde tener una comunidad y una hermandad, donde hermanos mayores que llevan más tiempo que tú te enseñen, te modelen, te acompañen, te supervisen, porque Dios nos creó seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros, y Jesús dijo que nosotros éramos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y tenemos que estar unidos, y somos su pueblo, su familia, y las familias deben estar unidas para ayudarse unos a los otros, amarse, apoyarse y mantener esa victoria y ese éxito que da, como dice un refrán, que en la unidad está la fuerza, en la unión está la fuerza, y Dios no nos quiere solos por ahí, porque la soledad es traicionera y te hace refugiarte en cosas que están a la mano, pero que son engaños del enemigo para que tú te escocotes, para que tú te fastidies, para que tú las pruebes y después quedes atado y no puedas vivir sin seguir en esa esclavitud. Porque el que practique el pecado, Jesús dijo, esclavo es del pecado. Pero el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero si tú te vas de Cristo, estás abandonando el lugar seguro, estás abandonando el proceso, estás abandonando la sanidad que le estaba produciendo, y el enemigo vuelve peor que antes a enredarte, a entramparte, a atarte, y entonces a veces es más difícil empezar otra vez. Y pasan años, como él dice que pasaron 10 años, y fíjate qué bueno hubiera sido que en vez de él llevar 5 años restaurado, llevara 15, con esos 10 que perdió. Y su matrimonio, que aunque no se divorció y ahora están en conversaciones, pudo haber también sido un matrimonio feliz si él no hubiera vuelto a la calle y al consumo de las drogas. ¿Sabes? El dinero que se pierde, las fuerzas, el tiempo, cuando uno cree que está disfrutando y que es libre, y realmente lo que uno está es esclavo. Porque si tú pudieras dominar eso es una cosa, pero eso te domina a ti. El alcohol domina a la gente, las drogas dominan a la gente, la ira, los placeres, porque tú eres esclavo, porque eso, en vez de tú dominarlo, te domina a ti. Y hay alguna gente que se engaña y dice, no, yo lo dejo cuando yo quiera. Pues ok, dale. Y no lo dejan nada, porque es que no pueden. Por eso existen estos hogares, para esa gente que necesita en comunidad, con la ayuda de otros que ya pasaron por ahí y que tienen la experiencia de que de verdad Dios perdona, Dios da oportunidad, Dios salva, sana, restaura, liberta y te hace otra vez una persona nueva, una persona digna, una persona responsable. Pues eso los ayuda a perseverar, al punto de que después no se quieren ir, como pasa con Evangelista. Él puede estar en la libre comunidad y lo está, y él va donde quiere, pero permanece en el hogar ayudando a los que van llegando, como llegó él un día y otros lo ayudaron. Y uno desarrolla ese sentido de compasión y de amor y de empatía por otra gente que está como uno estuvo, y uno sabe que necesitan la ayuda. También uno desarrolla gratitud hacia Dios que hizo la obra en uno, y también hacia las instituciones que lo ayudan. Y fortaleza, que entonces la fuerza que uno aprende a tener en el Señor, uno no la usa ya solo para uno, sino para también sostener a otros. Y esa gente muchas veces se convierten en tu familia extendida. A veces uno está más unido con la gente de sus iglesias y con la gente de estas instituciones que le dieron a uno la mano, que lo acompañaron en la hora más difícil y en un año o 2 de tratamiento. A veces uno está más unido a esa gente que a la misma familia, porque la familia no es que no ame a uno, pero se harta. A veces tratan, y como uno empieza cuando está atado a hacer
fechorías y a cometer errores y a robar cosas y hacerle daño a la familia, pues la familia muchas veces termina rechazando a uno y sacándolo de la casa. Y ahí es que se pone la cosa peor, porque entonces quien te recoge para más de lo mismo, o te tienes que refugiar en un lugar inadecuado y peligroso, o donde hay más gente haciendo lo mismo o peor que tú. Y se convierte como en una bola de nieve hasta que tú lo que te esperas es la condenación, enfermarte, condenarte y perder tu vida. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor siempre se mete aquí, allá, insinuándose, diciéndote que te ama, que lo pruebes, que vengas, que trates, que le des la oportunidad. Y cuando tú lo haces, descubres que sí, que solo no puedes, pero con Él puedes. Por eso Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto lo quitaré, pero todo el que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted se imagina una rama de un árbol tira para allá, ¿qué fruto va a dar? Pero si está pegada al tronco y participa de la savia y del alimento de la raíz de la planta, puede dar fruto. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. No podemos ser mejores, ni cambiar, ni dar fruto si no estamos pegados a Cristo. Y Cristo nos ama como nadie y tomó nuestro lugar en la condenación, en la paga del pecado, para que nosotros podamos tomar su lugar al ser hijos como Él de Dios y herederos, coherederos con Él de toda la gloria de Dios. Pero hay que venir a Cristo. Hay que dejar la presunción, hay que dejar el orgullo, hay que dejar la prepotencia y hay que venir a Cristo y decirle, Señor, yo te necesito. Y el día que Evangelista levantó las manos cuando vio aquella luna y le dijo, dame una oportunidad, y lloró amargamente. Me acuerdo cuando el apóstol Pedro negó a Jesús y lloró amargamente, pero Jesús le dio una oportunidad. Y porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que dice la palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él le dio una oportunidad de evangelista y te quiere dar una oportunidad a ti. No importa que te haya dado otras antes y no las hayas aprovechado, Él te sigue amando, porque mientras hay vida hay esperanza. Y Él sigue llamándote y Él sigue diciéndote, hijo mío, dame hoy tu corazón, dame tus cargas, trátalo otra vez, vuelve a pegarte al tronco, vuelve a permanecer en mí, vuelve a leer mi palabra para que recibas alimento y fortalezcas el espíritu y ya la carne no te domine y ya no sigas tropezando ni destruyendo tu vida. Pero el que responde pues termina victorioso, pero el que no responde, sea por orgullo o por incredulidad o porque el enemigo lo tiene tan ciego, sordo y bruto que no lo deja, se pierde esta maravillosa oportunidad de empezar otra vez. Pero Dios nos está llamando y Dios sigue diciéndote, no importa las veces que lo hayas intentado, esta vez yo te voy a dar victoria. Me recuerda, de hecho esta mañana cuando yo estaba orando me vino esta palabra a la mente cuando Jesús empezó su ministerio, que la multitud lo siguió hasta el mar de Galilea y estaba allí Pedro con sus compañeros de pesca limpiando las redes y Jesús le pide prestada la barca a Pedro para pararse sobre ella y predicar desde allí a la multitud. Y después le dice a Pedro, vamos a pescar para que eches las redes. Y él le dice, no, Señor, si toda la noche hemos tratado y no hemos pescado nada. Y él sabía de pesca. Y como Jesús insistió, le dijo, mas en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y dice que echaron la red y donde no habían podido pescar en toda la noche, en un segundo pescaron un montón. Y cogieron tanta cantidad de peces que tuvieron que ser ayudados para traerlos a la orilla y poderlo utilizar. Y yo te digo en esta noche que tú hagas lo mismo. Señor, he tratado toda la vida o he tratado muchos años y no he logrado o dejar este vicio o tener sanidad o poder perdonar a esta persona o lo que sea tu condición. He tratado tanto tiempo de salir de esta situación y no he podido, pero dile al Señor en esta noche, pero en tu palabra lo voy a hacer una vez más. Como dijo Pedro, más en tu palabra echaré la red. Y quedó maravillado de todo lo que pescó. Dios quiere maravillarte, sorprenderte en esta noche y quiere que en su palabra tú lo intentes una vez más y seas humilde y le digas, Señor, dame una oportunidad, perdóname. Sé que he desperdiciado otras oportunidades, pero sé que te necesito y que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame.
y vamos a orar para que el Señor te dé la victoria y lo que tengas que hacer, hazlo. Sea estar en una institución, sea regresar a tu casa, sea lo que sea, porque el Señor está dispuesto, pero tienes que comprometerte con Él y contigo mismo, entrar en disciplina y descubrir que con Cristo sí lo puedes lograr. Aleluya. Oremos. Padre amantísimo, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad de compartir con este público, Dios mío, no solamente a través de la cadena de milagros, sino de Redentor 104. Te pido que los bendigas a todos, que tú sabes a quién le hablaste en esta noche, tú sabes quién necesitaba este testimonio y esta palabra. Dale fe para creer que en tu palabra, con tu ayuda, en tu nombre, pueden lograr lo que solos no habían logrado hasta aquí y que puedan dar ese paso de fe, ese paso de entrega, ese paso de sanidad, ese paso de liberación, de soltar cargas, de ejercer la fe, lo que sea, Señor. Tú lo conoces y tú los amas con amor eterno y por eso le has prolongado la misericordia, le has dado nuevas oportunidades. Permite que en esta hora se tiren a tus pies, se abracen a ti, clamen a ti porque tú les responderás y experimenten un toque milagroso como evangelista que en esa primera ocasión recibió la capacidad de leer, aleluya, y en esa otra ocasión recibió la oportunidad de limpiarse y luego otra oportunidad de empezar de nuevo, Señor. Que en esta hora esas personas que lo necesitan, Dios, prueben una vez más y descubran que tú sigues con tus brazos abiertos, que tú sigues teniendo misericordia, que tú sigues pudiendo hacerlo y queriendo hacerlo. Y que si en esta hora, en tu palabra y en tu nombre, lo intentan y se mueven en fe y en humildad, tú lo vas a hacer. Bendice grandemente a todo tipo de público y sé propicio. Sé tú, Dios mío, al rescate de las vidas y ayúdales a descubrir que no están solos, que tú estás dispuesto a ayudarles y bendecirles y que si te das la oportunidad, tú lo vas a hacer. En tus manos los dejo y te pido todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús por el cual te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, hemos terminado un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.